Y es la primera vez que veo a mi papá golpeando en los hombros con los puños cerrados a mi mamá. Me dijo, él no está bien lo que está haciendo. Y yo le dije, te pido por favor que lo perdones. De ahí te puedo hablar de mucho tiempo de ver que la golpeaba y yo diciéndole, por favor, perdóname. Él es víctima de su papá, él es víctima de la infancia. Te pido, por favor, que hagas un esfuerzo. Mi papá hacía todo lo que yo le dijera. Cada vez que ella me decía, estoy haciendo algo para que nos vayamos, yo la odiaba. O sea, ¿tu mamá se acostumbró a que tú le dijeras las cosas para convencer a tu papá o no? Eso no pasaba. No, le dio tal puñetazo a ella, tal puñetazo, que a mi mamá se le abrió la mano. Mi papá tenía ya a mi mamá contra la cama, golpeándola. Agarré yo un bat de béisbol. Bienvenidos a Caras Vemos, Sufrimientos No Sabemos. Este programa, su objetivo es educativo y documental. Hoy vamos a hablar de una situación porque es duro, es muy duro vivir con una culpa. Y vivir con la culpa, ¿hasta qué punto fue tu culpa? Y Lulú, bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Silvia. Yo te propuse un titular y tú me dijiste que sí, aunque luego yo te lo voy a retar. ¿Qué te parece? Ok, perfecto. El programa se va a titular Yo fui cómplice del maltrato de mi mamá. Ok. Tu mamá maestra, tu papá un hombre muy culto, con un puesto gerencial. Así es. ¿Y en qué momento tú te empiezas a dar cuenta que hay algo raro? Ok, yo tengo memoria a mis 7 años. Voy caminando de mi recámara hacia el baño, un pasillo que recuerdo los pasos que daba, y escucho a mi papá decirle cosas muy feas a mi mamá y escucho golpes que no sabía exactamente qué era, si eran golpes a una persona, si se había caído alguien, si se habían caído objetos. O sea, ¿eran golpes contra la pared? Golpes contra la puerta como de un closet. Yo lo identificaba en ese momento como el closet de mis papás, el closet de la madera, el sonido de la madera lo tengo presente. Yo iba hacia el baño y la recámara de mis papás quedaba del lado izquierdo hacia donde yo iba al baño. Esto fue en la noche, es lo que yo recuerdo. Podría decir que la historia para mí comenzó ahí. O sea, ¿empezaste a notar ruidos extraños, golpes? ¿Lo asociaste con algo negativo en ese momento? Lo asocié con algo negativo por las palabras. Oía sollozos de mi mamá y de mi papá oía amenazas, palabras amenazantes, como, amenazas como cállate, que te van a escuchar y groserías, digamos, groserías. Entonces sí, para mí fue negativo por las groserías y como en voz baja, no era nada bonito. Y no estaba gritando, era en voz baja, ¿no? Era en voz baja, pero oía yo los golpes. Básicamente oía los golpes en seco hacia lo que en ese momento yo pensé que eran las puertas del closet de mis papás. ¿Y tenías hermanos? Sí, yo soy la mayor y en ese momento tenía un solo hermano. Yo le llevo 1 año 8 meses. Yo tenía 7 años y él tendría 5 y pico, más o menos. ¿Sabes si tu hermano tiene recuerdos de estos episodios? No, mi hermano no recuerda nada. Yo tengo 49 años, mi hermano tiene 47 y él dice que no recuerda absolutamente nada. Después de ese día, ¿recuerdas qué pasó? Después de ese día, al día siguiente, en la mañana, eran rutinas de lo que yo le llamaba normal. Con el tiempo me doy cuenta que tampoco eran normales. Siempre mi mamá a cargo, ya sabes, del desayuno, irnos a la escuela, prepararnos. Si alguno de nosotros, de mi hermano o yo, no nos levantábamos temprano, pues era responsabilidad de mi mamá, ¿no? Era culpa de mi mamá porque no nos había levantado. O sea, todo lo que nosotros, al parecer de mi papá, no hiciéramos bien, era responsabilidad de ella. Eso es lo que recuerdo. ¿Y cómo era la relación con tu mamá y con tu papá? ¿Mía? Bueno, con mi mamá era de muchísimo amor. Mi mamá era una mamá súper cariñosa, muy, muy cariñosa. Me procuraba muchísimo a nivel de mi aseo, de mi comida, siempre la comida favorita. Se preocupaba porque comiera bien.
Ella era maestra en la misma escuela donde yo iba a la escuela. Qué bonito es eso, ¿verdad? Como Sí, que... bueno, en el caso mío sí fue muy lindo porque mi mamá era como muy compinche mío, entonces era muy lindo. Entonces mi relación con ella era de mucho amor y la relación con mi papá era, en ese momento para mí era fantástica, fantástica. Yo lo súper admiraba muchísimo y mi papá desde muy chiquitita me acercó a la lectura en inglés y en español y al análisis de la lectura. Y era muy de hacer reflexiones sobre programas que en ese momento eran muy poquitos. Veíamos el Canal 2, el 5 y el 13 aquí en México. Y me acuerdo algunos programas políticos que había, si no mal recuerdo, creo que era, no me acuerdo si era, bueno, no me acuerdo el canal, pero eran canales políticos súper para adultos y mi papá me enseñaba como el análisis y el discernimiento de esos temas. Entonces para mí era así como que, wow. O sea, ¿a qué edad era eso? 7, 8 años. O sea, te estaba enseñando a tener pensamiento crítico. Sí. ¿Cuántos libros leías? Yo creo que por semana con mi papá leíamos 3 o 4, porque era una competencia como de decir, te dejo estos libros, son diferentes ideologías políticas y después platicamos qué te parece cada una de las ideologías, ¿no? Y entonces la casa estaba llena de libros. Yo me acuerdo de sala y comedor era totalmente de libros, ¿no? Entonces para mí me enseñó a leer muy rápido. Era como concurso con él de leer rápido y de comprender lo que estaba leyendo. Entonces para mí eso era apasionante. Me enseñó a hacer, por ejemplo, la letra de distintos tamaños, a imitar letras de distintos tamaños, desde lo más grande que podíamos hacer hacia lo más chico. Después eso se volvió para mí yo diría que un toque, aunque de imitar las letras de mis maestras, por ejemplo, o de imitar las letras de mis compañeros. O sea, un trastorno obsesivo compulsivo. Ajá. O sea, veías una letra y la querías imitar. La tenía que imitar, o sea, tenía que hacer, como que todo lo que hacía con mi papá en casa lo trasladaba a la escuela, por ejemplo. Lo que recuerdo era de mi papá, o sea, para mí tener la mejor calificación era volver con él y decirle, aquí está esto. Era como, pues ahora lo veo como un gatito llevándole un pajarito a alguien, ¿no? A su dueño, algo así. Era como decirle, pues esto, tengo otro 10. ¿Cómo era tu hermano? Mi hermano conmigo nos llevamos 1 año 8 meses, todo el tiempo peleábamos, porque había una comparación muy sutil conmigo. Mi hermano era muy ágil, muy fuerte, muy pequeño, igual que yo, de estatura pequeña, muy fuerte físicamente, con muchas habilidades, pero sutilmente en casa siempre se le bajó a él, por parte de mi papá. Siempre era como subir lo mío y bajarlo de él. Entonces esa es una característica que sí me daba cuenta, pero era como bueno, así es, como que así es la dinámica. Muchas veces mi mamá me lo hizo notar, lo hacía notar, lo decía, empezaban discusiones, pero era como pues... Para que no compararan, ¿no? A los niños. Okay. Exacto, pero él hace esto, o sea, ella hace bien esto, pero él hace magníficamente bien esto, etc. Mi mamá siempre trataba de compensar, pero de alguna manera terminaba en una discusión, ¿no? Siempre era, que fue lo que ahora me llama más la atención, siempre era como mi papá ponerme a mí, la mujer, la mayor, como el súper guau, y los demás eran como, bueno, los extras que estaban ahí. Eso es lo que me llama mucho la atención y eso es una de las cosas por las que yo empecé a contar mi historia, como que dije, uy, estoy viendo lo que hacía mi papá conmigo, lo estoy viendo con X chica, ¿no? Chiquita, más chiquita. Y entonces eso es como que ahí yo empecé a detectar como, wow, o sea, hay aquí un parámetro, hay aquí un patrón que estoy viendo y que viví yo. Así fue como me empecé a dar cuenta. ¿Y cómo progresa, digamos, ese maltrato y esa alianza hacia ti? Mi papá me entrega un diario. Yo también era muy chica. Yo todo esto lo relaciono entre los 7 y los 9 años. Me entrega un diario suyo, escrito por él, de puño y letra, y me empieza a contar su infancia. Su papá, o sea, mi abuelo paterno, no tuvo una relación normal con su mamá. Él era policía judicial, mi abuela era enfermera. Mi abuela se regresa a su pueblo en Hidalgo y mi abuelo va por el bebé, o sea, mi papá,
y se lo sustrae a mi abuela cuando él tenía 2 meses y le quema la casa a mi abuela. Esa es la historia, digamos, de mi papá. Regresan al Estado de México y en el Estado de México es donde mi abuelo tiene muchísimas parejas, todas al mismo tiempo, mujeres, y con todas tenía hijos, más de un hijo en la misma época, y mi papá convivía con todas esas parejas. O sea, era tu abuelo con muchas parejas y con muchos hijos. Sí. Y él y tu papá se cría ahí. Sí. ¿Y por qué te enseña tu papá un diario de un adulto cuando tienes el entendimiento y el desarrollo y la madurez de una persona, de un niño, niña de 7 años? No lo entiendo, no lo entiendo. Yo ahora podría pensar que, pero eso es algo mío para victimizarse, pero en aquel momento no lo entiendo. Era yo muy chiquita, te puedo describir hasta la pasta del diario, la letra de mi papá. Recuerdo que a veces yo decía, pero estas hojas están así, decía sí, pero eran mis lágrimas, por ejemplo. Entonces era, para mí yo tenía alrededor de 7 o 9 años y para mí mi papá desde ese momento en mi cerebro ya era pobrecito todo lo que vivió, pobrecito toda la infancia, todo lo que le hicieron, todo, pero aún con todo esto que yo vi era todo lo que le hicieron, pero de todas maneras íbamos a convivir con mi abuelo paterno y la mujer de turno. Es decir, pobrecito lo que le hizo su propio papá, pero de todas maneras íbamos a comer y de todas maneras era el gracioso, el simpático, mi abuelo, el respeta a tu abuelo, entonces era pues muy complicado. Una disonancia muy Sí, grande. exacto, muy, muy extraño. Eso, porque por otro lado, por el lado de mi mamá, con mis abuelos maternos, hasta donde yo vivía era todo armonía, lindo, el mismo matrimonio, los únicos tíos directos que tuvo, entonces era muy extraño. Pero yo tenía, te digo, entre 7 y 9 años. Eso es una característica que a mí me salta mucho. Me dio demasiada información, demasiado pronto, y me dio información sobre su vida para ubicarse en una posición conmigo De víctima. como pobrecito, pobre de mi papá. La primera vez que tú recuerdas que tu papá maltrata a tu mamá son a los 7. ¿Sigue ese maltrato? Yo no lo relaciono ahorita tan cercano, pero lo siguiente que te puedo contar es un episodio de Navidad, un 24 de diciembre. Íbamos a comer a la cena con amigos de mi papá, amistades de mi papá, y recuerdo, estaban todos cantando, porque eso es increíble, delante de la gente era, wow, todos cantando, tocando la guitarra, todos juntos, y de repente mis papás no están, en mi cena no están. Yo me voy al baño, me salgo también de esa escena, de donde estamos al comedor, me voy para el baño y en una habitación contigua veo a mi papá que tiene a mi mamá ahorcándola pegada a la pared, en un cuarto oscuro, diciéndole todas groserías. Fue la primera vez que intervine y dije, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? No pasa nada, etcétera. No pasa nada, no pasa nada. Ok, me sigo al baño. Estaba yo muy chiquita también. Regreso al baño, volvemos a donde está el comedor y ya estaba mi papá otra vez cantando. Mi mamá ya estaba con cara triste, pero disimulando. Y otra vez seguía como el cuadro de Navidad. Ese es el segundo episodio que recuerdo. Pero a partir de ahí te puedo contar infinidad. O sea, mis recuerdos de violencia es, salgo de mi recámara, camino hacia el lado izquierdo, me voy hacia el pasillo del baño y del lado izquierdo está la habitación de mis papás. Entonces empiezo a oír los mismos golpes. Estos sonidos que yo te decía que era así. Entonces yo abro la puerta a mis papás, estaba abierta, y es la primera vez que veo a mi papá golpeando en los hombros con los puños cerrados a mi mamá, con los 2 puños cerrados, me da la espalda, él no alcanza a ver que yo abro la puerta, toma una pistola y se la pone en la sien y vuelve a decirle groserías. Entonces yo cierro la puerta, hago como que toco, digo, ¿puedo pasar? Y mi mamá, Lulu, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? No, es que no me puedo dormir, ¿puedo pasar, por favor? Ok, sí. Entonces me abren y era un total escena de disimular. No, como que no pasó nada, no veo la pistola ni nada. Entonces yo dije, bueno, esto ya está pasando. Ahí te diste cuenta. Sí, yo dije, esto ya es como siempre. O sea, para mí en mi palabra era siempre. De todas maneras, era muy chica, ni lo pregunté, ni me lo dijeron, ni se hablaba.
¿Qué es lo que a mí después me hizo ponerme más alerta? Mi papá empezó a beber muchísimo. A mi entender, creo que ya bebía desde antes, pero por lo menos desde que yo lo visualicé. De lunes a viernes era un ejecutivo ejemplar. Esto lo digo porque iban muchas personas de su empresa a comer y lo tenían como, wow, el ingeniero super plus por acá, ¿no? Entonces, a partir de los viernes, mi papá empezaba a beber muchísimo, muchísimo. Cerveza o Bacardí, lo más tradicional de México, ¿no? Lo más X de México. Empezaba a beber muchísimo y se perdía. Y las primeras veces él como que disimulaba, mi mamá lo llevaba a la habitación, no pasaba nada. Pero después ya delante de mí empezaba a tratarla muy mal con groserías o a jalarla o aventar algún vaso, azotarlo o golpear la mesa. Recuerdo muchísimos episodios de ir manejando y él de repente voltear y jalarla al cabello y decirle, ¿por qué no me avisaste que estaba al alto? ¿O por qué no me avisaste que él sabe? Y entonces nosotros ya estábamos como mi hermano y yo como, ok, ¿qué está pasando? Cuando bebía no disimulaba delante de nosotros. Entonces yo empecé a comprarme libros sobre alcoholismo que vendían en la escuela donde yo estaba. A 2 cuadras había un kiosco de revistas, entonces yo compraba mucho todo. Mi papá me decía, lee de todo. Entonces yo compraba desde el libro vaquero hasta la revista Bolillo, hasta Memín Pingüín, o sea, todo. Me acuerdo que había una revista también que se llamaba, creo que Fama, no me acuerdo, Alarma se llamaba, Alarma. Y era todo lo horrible y lo espeluznante que había. Entonces me acuerdo que le dije al señor del puesto de revistas que si me podía por favor conseguir artículos o alguna revista donde hablaran sobre la gente que bebía alcoholismo. Aquí ya estoy hablando como a los 10 años. Entonces este señor del puesto de periódicos me consiguió artículos sobre el alcoholismo y empecé ahí, porque no es como ahora, ¿no? No había ni celulares, ni internet, ni nada. Entonces me dio artículos sobre el alcoholismo y empecé yo a ver todo. Y entonces me senté con mi mamá, o sea, yo a los 11 años me senté con mi mamá y le dije, mira, mi papá lo que tiene se llama alcoholismo y estos son los parámetros, Entonces, ¿Y qué te dijo? Sí, tu papá tiene un problema de alcoholismo. O sea, ¿no lo negó? No, sí lo tiene. Entonces le digo, y pues nosotros somos las que tenemos que ayudarlo, ¿no? O sea, nosotros como familia somos los que tenemos que ayudarlo, porque aquí la situación es que si nosotros como familia vamos con él a alguna clínica o algo, entonces él puede sanar esta situación. Y mi mamá me dijo, sí, pero el problema es que tu papá tiene que querer. Él tiene que querer primero. Entonces me acuerdo que cuando mi mamá le tocó el tema, nosotros lo hablamos, como a los 2 días oigo un golpazo de la puerta y salgo rapidísimo y veo a mi mamá tirada, súper golpeada. Y mi papá le dice, es la última vez que mencionas que yo soy un alcohólico y que yo tengo que ir a terapia. Es la última vez que lo mencionas. Sí, a partir de ahí mi decisión fue de victimizarlo más. O sea, yo le dije a mi mamá, pobrecito, mira, le di el diario a mi mamá, el diario de mi papá, le dije, mira, pobrecito, él vivió todo esto, por favor, perdónalo. Estoy segura que no te lo hizo a propósito. Entonces, eso ¿Tu mamá qué dijo? Me dijo, él no está bien lo que está haciendo. Y yo le dije, te pido por favor que lo perdones. De ahí te puedo hablar de mucho tiempo de ver que la golpeaba y yo diciéndole, por favor, perdona. Mi mamá decía, no quiero que sepas que estoy haciendo cosas para alejarnos de este entorno. Creo que eso me salva ahora, de adulto. Mi mamá me decía, quiero que sepas que estoy haciendo cosas para alejarnos de este entorno, porque esto no está bien. Porque que en el fondo no te estaba escuchando tanto, ¿no? O sea, qué bien. Sí, me decía, esto no está bien. Pero cada vez que mi mamá me decía eso, me acuerdo una vez perfecto que yo le dije, mamá, me desgarras las entrañas, me desgarras las vísceras. Yo no podría estar lejos de mi papá. No podría. Te pido, por favor, que lo perdones, que hagas un esfuerzo. Él es víctima de su papá, él es víctima de la infancia. Te pido, por favor, que hagas un esfuerzo. Me acuerdo que mi mamá lloraba mucho y me abrazaba.
mucho. O sea, ¿Y tu hermano qué decía? mi hermano era, yo no recuerdo exactamente qué estaba. Es como también si yo hubiera borrado a mi hermano, pero mi hermano no me aparece en las escenas. Me aparece en las escenas cuando lo maltrató, que lo maltrataba sin que mi mamá se diera cuenta también. Entonces, por ejemplo, recuerdo también ir manejando. Él era una persona muy irascible al manejar. Si alguien se le cruzaba, si alguien se frenaba antes, era una característica típica era decirle alguna grosería, siempre estar peleando a la hora de manejar. Y una vez se le ponchó una llanta, se nos ponchó una llanta, él iba alcoholizado también y mi hermano tenía 5 años y le dijo, bájate a cambiar la llanta. Yo le decía, papá, tienes 5 años, nunca hemos cambiado una llanta. No, no te estoy diciendo a ti, le estoy diciendo a él que se baje con groserías a cambiar la llanta. Entonces mi hermano se bajó, mi papá se bajó, le abrió la cajuela, le dio el gato para cambiarla, la herramienta, y mi hermano decía, no sabía qué hacer, y él con groserías humillándolo. No lo golpeó, pero con groserías humillándolo. Entonces yo lo abracé a mi papá, no a mi hermano, abracé a mi papá y le dije, por favor, ya vámonos que se suba y ahora le pido a alguien más que nos ayude. O sea, a ti tu papá te escuchaba. Todo lo que yo decía, mi papá terminaba haciéndolo. Todo lo que yo decía. O sea, era impresionante. Ya cuando yo tuve más conciencia, me acuerdo que una vez hasta dije, oye papá, ¿puedes? Estábamos también en el automóvil. Él le sustrajo uno de sus hijos que tenía con otra mujer chiquito bebé. Él estaba en el volante del automóvil, también alcoholizado, con mi hermanito bebé. Yo tenía ahí 12 años. Y entonces ahí él ya se iba con el bebé, arrancó unas cuadras y yo lo alcancé corriendo, porque iba alcoholizado súper mal, lo alcancé corriendo y le dije, por favor, dame, no voy a dar el nombre, prefiero no dar el nombre, pero Sí, mejor no, nunca. Por favor, dámelo. Entonces, mi mamá también ya del otro lado le había estado diciendo, dame el bebé, no puedes manejar así, no, 1000 groserías, no te lo voy a dar, etc. Mi mamá estaba tomando fotos y yo decía, ¿por qué está tomando fotos? Es una locura que esté tomando fotos. Bueno, entonces yo dije, dame el bebé, papá. Y a mí me lo dio. O sea, a mí me lo dio. Entonces le dije, por favor, estaciónate ahí a la derecha. Yo ya teniendo conciencia de ver si realmente me estaba haciendo caso a mí. Estaciónate, por favor, ahí a la derecha. Se estacionaba a la derecha. O sea, era como, si yo lo tocaba, si yo lo abrazaba, si yo hacía contacto, mi papá hacía todo lo que yo le dijera. Me entregó al bebé, yo le entregué el bebé a mi mamá y mi mamá le llamó a que era un niño que había sido secuestrado de la madre. Claro. O sea, repitió. Pero eso fue muchas veces. Repitió lo que hizo su papá. Sí. Le quitó a una mujer a su hijo. Sí, duró horas porque mi mamá lo devolvió, por supuesto. Pero yo me acuerdo que una de las cosas que yo me enojaba mucho con mi mamá era cuando pasaban ciertas cosas, porque quitarle el hijo a otra de sus parejas se volvió algo habitual. Un día llegó con 3 hermanos de otra familia. Y yo decía, ¿quiénes son? Y mi mamá me dice, sí, yo sé la existencia de estos niños y sé que está aquí. Y yo me acuerdo que mi mamá le llamó a la mamá de estos niños, le dijo, tus hijos están aquí, por favor ven por ellos, o quieres que te los lleve, pero los trajo aquí, están bien, etc. Y me acuerdo que mi mamá tomaba fotos y yo decía, ¿por qué está tomando fotos? Tu mamá sabía que tu papá tenía amantes con los que había tenido hijos, pero ella no discutía con tu papá. Al principio no, después sí. Mi mamá me decía, estamos viviendo cosas que no debe vivir nadie, estamos en un entorno que no es el adecuado, y yo me acuerdo que me decía, estoy haciendo cosas para que nos vayamos. Cada vez que ella me decía, estoy haciendo algo para que nos vayamos, yo la odiaba. Yo decía, en mi mente era, no me puedes arrancar de mi papá. No podemos dejar solo a este pobre hombre. O sea, mi cerebro estaba totalmente, este pobre hombre no se puede quedar solo, si nosotros somos la mamá y la hija, nosotros debemos de ayudar a esta persona, ¿no? Somos las indicadas. Entonces, bueno, eso fue, yo no sabía en ese momento lo que significaba que tomara fotografías, pero bueno, lo hizo. El entorno de mi mamá con sus papás era muy bonito. Para mí, mi lugar seguro era la casa de mis abuelos maternos, los domingos. Íbamos siempre los domingos era comer en casa de mis abuelos con tíos y primos. Y siempre mi papá, desde temprano,
los domingos era decirle a mi mamá, no tengo ganas de ir y creo que no vamos a ir. No vamos a ir. Esas ganas de estar como molestando, ¿no? Entonces yo lo oía y lo que hacía era, dejaba pasar unos minutos, ¿no? Me ponía a ver Odisea Burbujas o lo que estaba ahí en la televisión. Yo con mi mente y volvía y decía, oye papá, sí vamos a ir a casa a mis abuelos, ¿no? Porque yo quiero ir a comer ahí. Sí, claro, lo que tú me digas. ¿Y se acostumbró, o sea, tu mamá se acostumbró a que tú le dijeras las cosas para convencer a tu papá o no? Eso no pasaba. No se acostumbró. Ella me decía después, no es correcto. Me decía, no es correcto porque yo soy su esposa y tú eres la hija. No es correcto. Me decía, Lulu, no es correcto. Creo que mi mamá quería hacerme razonar. Mi mamá buscaba hacerme razonar. Pero al mismo tiempo mi mamá tenía mucho miedo. Yo veía a mi mamá que se hacía cada vez más viejita, era muy joven, se hacía cada vez más viejita, su mirada siempre era triste y veía que cuando mi papá hacía cosas, porque era muy simpático, por el lado de cuando todo estaba bien, era muy simpático, bailador, súper chistoso, de llegar con cualquier detallito que a mi mamá le gustaba, ni siquiera cosas caras, económicas. Me estoy hablando de si a mi mamá le gustaba un pinocho, de regalarle un pinochito, te traje el pinocho, o te hago la torta como te encantó. Entonces yo veía que mi papá, según yo, se esforzaba en hacer las cosas bien. Y yo veía que mi mamá ya no podía, o sea, que mi mamá estaba disimulando. Y eso también yo le reclamaba a ella en privado, le decía, ¿por qué si mi papá está tratando de hacer las cosas bien? ¿Por qué tú no aceptas lo que ya está tratando de hacer? Está tratando de componer todo. Y ella me decía en privado, hay cosas que ya no se componen. Ojalá, creo que ella me decía mucho, ojalá tuviera yo las palabras correctas para hacerte ver que no es correcto. Que no es correcto, que hay cosas que no se arreglan. Y yo tenía terror de que me separara de él. Terror de que me separara. ¿Y tu padre te hablaba de eso, de que tu madre es buena? ¿Qué decía de tu madre? No, mi papá no me hablaba mucho de mi mamá. De hecho, creo que nuestras pláticas eran bastante ególatras. Bueno, ahora estoy segura que nuestras pláticas giraban en torno a nosotros dos. O sea, nuestras pláticas eran... seguíamos con libros. Yo empezaba con un libro en cuarto año de primaria, con un libro de ciencias en inglés y matemáticas que me costaban trabajo, y mi papá me hacía todo. Por ejemplo, yo no entendía a lo mejor una semana en matemáticas, llegaba mi papá un jueves y me decía, ok, ¿qué es lo que no entendiste esto? Y me acuerdo que tenía una forma de explicar las matemáticas que me entraban enseguida. No había espacio para mi mamá ni para mi hermano en nuestro... ¿Y tú no te dabas cuenta? En nuestro tiempo. No me daba cuenta. Ni me daba cuenta de que le estaba diciendo que perdonara al tipo que la estaba agrediendo, ¿no? Todos los días. Entonces, para mí al contrario, para mí era como decir, yo lo tengo claro. A mí las lecturas de su diario, creo que a mí en ese momento, si yo tuviera que decir cuál fue el depredador de tu cerebro, para mí sería ese diario que me dio. Me entraba a mí las cosas por la lectura, ¿no? Mi memoria fotográfica y mi cerebro se manejaban mucho por la lectura. Yo no sé si él lo hizo a propósito o si fue algo que se dio. ¿Se fue escalando el maltrato físico? Sí, el maltrato físico fue escalando. Mi papá tenía colección de armas y empezó a amenazarla habitualmente, periódicamente, más a menudo, con pistola, y llegaba y tiraba disparos al aire. Yo no sabía hasta ese momento cuáles eran sus amenazas. Mi mamá estaba amenazada, pero yo no sabía. Para mí, lo único era que había golpes. De lunes a viernes mi papá era todo amor, y el viernes empezaba un súper problemón de cambio de humor o de situaciones que hacían que él buscaba cualquier pretexto para enojarse, porque entonces el viernes ya se iba con cualquiera de las otras familias. Después lo supimos, ¿no? O sea, ya era como habitual. De hecho, por ejemplo, fuimos a Disney y mi mamá le regaló a mi papá una sudadera de Mickey, ¿no? Una sudadera gris de Mickey. Y mi papá jamás, no le gustaba usarla. Entonces mi papá empezó a hacer cosas muy metódicas cuando salía con otras mujeres, muy, muy metódicas. Se enojaba por algo que nunca se enojaba y decía, necesito aire, por ejemplo, y tomaba la sudadera de Mickey, por decirte algo, ¿no? Y se iba. Entonces, como distractor, alguna vez empecé a ver una foto que era con
con el matrimonio que seguía de mi mamá. Bueno, no se casó con la otra persona, pero digamos con la relación más seria, al mismo tiempo que mi mamá, fotos de ellos en Acapulco con la sudadera de Disney. Y después era, se iba a otro lado, se iba de vacaciones a Irapuato con la otra pareja y era la sudadera de Disney. Y era muy enfermo. ¿Y él mantenía al resto de los hijos también o no? No mantenía, ni siquiera nos mantenía a nosotros. Ni siquiera, no. Mi papá era un señor que tenía estrategias de venta de productos, de lo que le pusieras, excelentes. Llegó a ocupar puestos directivos. En las empresas, yo me acuerdo en aquel momento había 3 empresas muy fuertes en Toluca y de verdad me acuerdo las solicitudes, me acuerdo de algunas personas de las empresas llegando, de altos cargos llegando a hablar con él como para ver con cuál de las 3 se iba, ¿no? Y eso para mí era wow, y yo así como atrás de la puerta diciendo, pero lo están, o sea, quieren a mi papá. O sea, era increíble para las ventas. No hacía dinero porque primero lo gastaba en alcohol. Luego, por ejemplo, compró una flota de taxis. Llegó a tener mi papá 15 taxis, al mismo tiempo decir, ok, las compro, pero todos, la gente que trabaja, que contactaba a él para que manejara los taxis, todos eran de un grupo de donde él bebía. Entonces, los taxis terminaban chocados, el otro que se lo había llevado, todo siempre era problema, todo, porque él además de los puestos gerenciales, él generaba ingresos de otra manera y siempre todo era problema. Viajaba mucho con las diferentes mujeres, mucho, y compraba muchísimo alcohol y perdía también dinero. O sea, yo lo vi a veces que tenía dinero y lo aventaba al aire, aventándolo al aire. Yo no te puedo decir que esto haya sido habitual, pero nosotros no teníamos mejora económica. Entonces, ¿cuántos medios hermanos tienes tú? Que yo sepa, que yo conozca 18. 18. Sí, 18. 18. Entre mi edad y el más chiquito que yo conocí, 21. ¿Y tú sabías en aquella época que tenías más hermanos fuera del matrimonio de tu madre? Sí, llegué a saberlo. ¿Sí? ¿Y qué pensabas? Me daba mucha tristeza. Me acuerdo de ir una vez con mi mamá en el carro, salíamos de la escuela. Me acuerdo que iba esta canción que después cantó este chico español, Poco a poco. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor Janet, se aleja. Janet, exacto. Por ejemplo, ese es mi soundtrack de un drama terrible, ¿no? Íbamos por ahí y mi mamá decía, mira, ahí va tal, evito el nombre, que era la persona con la que tenía mi papá los primeros hijos que nosotros conocimos. Y llevaba los 2 hermanos y eran de mi edad. Entonces me dijo mi mamá, ella es tal, él es tal. Ellos iban cruzando la calle y nosotros en el auto. Y cuando esta persona ve a mi mamá, se le sube al cofre del coche. Se sufre ella el cofre del coche y le empieza a golpear el coche a mi mamá. Porque tú tienes a mi pareja o a mi esposo, un rollo así. Y me acuerdo que mi mamá bajó, le dio tal puñetazo a ella, tal puñetazo, que a mi mamá se le abrió la mano. Y se puso a llorar tanto. Yo en mi mente es como si mi mamá hubiera llorado por días, porque me decía, no tendrías que haber visto esto, nunca. Y yo no tendría que haber visto esto. Me estoy volviendo loca. Entonces, cuando yo vi el sufrimiento de mi mamá, vi cómo me defendió, porque ya los vídeos vi cómo me defendió, ahí me hizo clic. ¿Se dan situaciones en que tu padre te compara con tu mamá o le pide la opinión a tu mamá y luego te dice no, opina tú? ¿Se da este tipo de situaciones? No lo hacía así directo, pero era como a mi mamá le decía no vamos a ir, y si yo decía por favor vamos, sí vamos. O sea, ese tipo de cosas. O por ejemplo, alguna vez que había una postulación para un concurso de ortografía, a mi mamá le encantaba la ortografía y mi mamá se iba a postular y mi papá le dijo, no, mejor que se postule Lulú, tú ya estás como muy mayor y pues a nivel curricular mejor Lulú. Y le decía, por ejemplo, ¿tú qué has logrado? Solo ser maestra. O sea, ¿y para qué te va a servir algún diplomado o extra? ¿Para qué te va a servir? O sea, como que no. ¿Y lo dejaba de hacer? Entonces mi mamá decía, sí lo voy a hacer, pero en la noche ya había una golpiza porque sí lo iba a hacer. Entonces no lo hacía, porque había golpes físicos, porque quería hacer eso. Entonces, y ya los golpes físicos se volvieron algo muy habitual, súper habitual, súper.
tan habitual que cuando yo empecé a hacer conciencia de violencia, siempre pensaba en los golpes físicos, sin darme cuenta que lo que había pasado, ok, con mi mamá pasó una cosa, pero conmigo pasó otra cosa, que son los golpes a tu alma, los golpes a tu mente, los golpes a tu estabilidad emocional, los que no se ven, ¿no? ¿Qué hace que tu mamá deje a tu padre? Bueno, lo que ella cuando lo golpea, porque fue muy rápido eso, cuando sucede este episodio de que ella la golpea y entonces se le abre la mano a mi mamá, entonces ahí yo digo, perdóname, sí, tienes razón, esto no es correcto. Llegamos a casa en la noche, mi papá llegó fúrico, enfurecido porque había pasado eso y se le fue con todo a mi mamá, a pegarle a mi mamá. Entonces no me dio ahí que yo estaba ahí. Entonces yo tomé un bat de béisbol que tenía. Mi papá tenía ya a mi mamá contra la cama, golpeándola. Agarré yo un bat de béisbol y se lo di a mi papá en la cabeza. Y vi como mi papá quedaba tirado en el piso con sangre. Y en ese momento yo dije, si lo maté, lo maté. Si lo maté, lo maté. Pero fue como solamente ese día y esa noche fue como todo lo que lo justifiqué en un momento fue listo. Ya te entendí, no le pedí perdón. Ya te entendí, nos vamos cuando tú me digas. Basta una palabra tuya para que nos vayamos. Entonces eso fue como a las 3 de la mañana. Al otro día pues nos vestimos, normal, nos bañamos, nos vestimos, nos fuimos a la escuela. Yo estaba en sexto grado. ¿Cuántos años son? 11 años. 11 años. 11 años. Y me dijo mi mamá, ok, nos vamos, ya no vamos a volver a la casa, nos vamos. Pero quiero que sepas que esto de irnos empieza otro nuevo problema porque tu papá no va a querer que nos vayamos. Pero nos vamos. Entonces yo le dije, sí, a partir de ese momento estoy contigo. Entonces... Una niña de 11 años que todo el mundo la hablaba como si tuviera 25. Sí. Ok. A partir de ese momento, ok, sí, estoy contigo. Y aparte era como, ¿por qué a partir de ese momento estoy contigo? O sea, ¿quién era yo para decir estoy contigo o no estoy contigo? Era de una soberbia impresionante era mucha soberbia, mucho ego, mucho decir, ok, ya decidí que sí te creo, casi era así. O sea, pasas de ser esposa de tu padre a esposa de tu madre casi, o sea, Sí. más que comportarte como hijo, ¿me explico? Sí. Entonces, yo siento que mi mamá era una persona súper empática, súper empática. Y Salen de la casa y ¿qué pasa? ella le habló a mi abuelo paterno, le dijo lo que... Ya había como antecedentes con mi abuelo de que le decía, pero que mi mamá no se animaba a ir. Y dice, esto yo lo supe después. Le dije a mi abuelo paterno le dijo, pero las puertas de la casa están súper abiertas para ustedes, para ti, con tus hijos. Y se va y otro de mis tíos le ayuda a iniciar el proceso de divorcio, que es muy complicado porque generalmente cuando una mujer se sale, ahora lo sabemos, generalmente regresa por miedo, por las amenazas o etcétera. Nosotros nos salimos y regresamos. Volvimos, estuvimos en casa de mis abuelos, no me acuerdo cuánto tiempo, cuando yo tenía 11 años, y regresamos todavía a la casa de mi papá. O sea, regresamos. Ahí me pierdo un poco cuál fue el argumento de mi mamá. Ya lo sé ahora, pero en ese momento era como una cosa como de, ok, entonces a lo mejor sí lo hablaron y entonces a lo mejor sí lo arreglaron y sí, mi abuelo le dijo 1000 veces a mi mamá y mi abuela, ¿estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Y volvimos. Pudo ser un periodo que estaban bien y después todo fue para peor. Todo fue para peor. Porque él primero era, no es que, es lo típico que prometió cambiar, todo estaba bien, pero los golpes se fueron a peor. Y entonces antes se cuidaba de golpearla delante de mí, a excepción de esa vez, y después ya era delante de mí. ¿Y cómo fue tu relación con él sabiendo que tú ya le habías dado un...? No, yo le dije, papá, necesitamos que vayas a terapia. Yo lo que yo decía es, necesito encontrar la forma de convencerlo que vaya a terapia y que vaya, en ese momento había una clínica para alcoholismo de la que me había informado. Dije eso, me acuerdo que yo hacía ciertas cosas, o sea, dije, yo no le voy a pedir dinero a mi mamá para llevarlo a terapia de alcoholismo. Entonces me acuerdo que yo le hacía la tarea a ciertos compañeros, se las cobraba y hacía ciertas traducciones, etcétera, las cobraba. Y yo iba ahorrando para
para llevarlo, para decirle, papá, ni siquiera es por el dinero, o sea, ya te la regalo, etcétera, 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 para llevarlo a terapia. Pero no, él no. No. ¿Y nunca te dijo por qué me golpeaste? Nunca. Era como que si no pasara. Eran como episodios que no se hablaban nunca más. Nunca más se hablaron. ¿Él era consciente que golpeaba a tu mamá o como que tenía tanto alcohol que se olvidaba? No. Yo primero pensé que tenía mucho alcohol y se olvidaba, pero después ya hacía cosas muy conscientes, muy conscientes. Y de hecho, tener 2 o 3 parejas y quitarle los hijos a sus parejas y pretender que mi mamá los cuidara, eso lo hacía completamente consciente, ¿no? Dejarnos a nosotros algunos fines de semana e irse con otras familias, engañándolas a ellas también, pues también eso lo hacía consciente, sin beber. Entonces, había una parte del alcohol, sí, pero ya había una parte que él tenía un problema, ¿no? Entonces, ¿vuelven la segunda vez? ¿Y cuándo salen de esa segunda vez? Volvemos la segunda vez y estuvimos 2 años. 2 años. Cuando yo cumplo 13 más o menos, mi mamá me dice, estoy en condiciones de que nos vayamos, pero para siempre. Pero tú sabes que va a ser todavía peor. Entonces yo le dije a mi mamá, bueno, le dije, te voy a decir una cosa, mamá, yo me voy a ir, pero no voy a regresar. Si tú ya regresas tú, yo ya no regreso. Entonces me dijo, no regresamos nunca más. Nos fuimos a casa de mis abuelos y ahí se inició mi mamá el trámite del divorcio. Mi abuelo nos regaló una casa. Sí vivimos unos meses con ellos, pero mi abuelo nos regaló una casa, pero en esa casa prácticamente nos escondíamos, dejamos de hacer nuestras actividades deportivas en la tarde, mi hermano y yo, porque nos escondíamos, para que no nos encontrara él. Me estoy saltando algo básico. Cuando nos regresamos, mi mamá queda embarazada. Y cuando nos volvimos a ir, digamos que el detonante, o creo que mi mamá necesitaba una evidencia o algo en ese momento, pero mi mamá estaba embarazada, mi papá la pateó tanto que mi hermano empezó a salírsele a mi mamá en la casa. Entonces ya la llevó rápido al doctor y mi hermano nació de 5 meses de gestación, que es mi hermano, el tercero. ¿Y nació sano? No, nació, bueno, de 5 años de gestación, estuvo como 2 meses en incubadora y bueno, tiene 1000 consecuencias físicas. O sea, es un hombre funcional, sí. Es funcional, sí es funcional, pero tiene muchas consecuencias físicas. Entonces, pues bueno, estuvimos, ahora sé qué estuvo haciendo mi mamá este tiempo para podernos ir bien, ¿no? ¿Y qué hizo? Pero en ese momento no. Bueno, mi mamá muere en el 2014, justamente hoy es su aniversario, es su 10º aniversario de muerte hoy. Uf, qué fuerte, ¿verdad? Sí. Mi mamá muere de un infarto cerebral y me dejó algunas cositas, joyas, y me deja una notita diciéndome lo más importante para tu vida, para que tú sigas, lo más importante para tu vida y para que tú sigas en libertad, te lo dejo aquí. Y me dejó una cajita. Estaba llena de rollos de los antiguos de Kodak para revelar. Lleno de rollos. Y yo dije, bueno, los llevo a revelar. Uf, qué duro, qué difícil, ¿no? Sí, los llevo a revelar y eran todos rollos con todas las fotografías que sacó en nuestros peores momentos. Cuando yo decía, ¿por qué estás sacando fotos? Entonces me dejó una pila de evidencias en imágenes de lo que vivimos. Y no fue ni necesario decirme, y tú haz lo que puedas con esto. Cuando se murió, o sea, cuando lo vi. Entonces me sirvió como para tomar conciencia de lo que había hecho, pero al mismo tiempo me mató también, porque dije, no me di cuenta, o sea, no me di cuenta. Me di cuenta hasta que fui mamá, ¿no? De lo que estaba haciendo ella. Entonces mi mamá lo que hizo ese tiempo era algo que sin que nadie le dijera, ella sabía que estaba necesitando, aunque tuviera a sus papás y a sus hermanos vivos. Mi mamá estaba necesitando juntar evidencia, porque te estoy hablando de los 80s, cuando ella decía amigas o decía a algún tío mayor que se quería divorciar, le decían que no, ella iba a ser la primera tal de la familia, o que iba a perder su trabajo porque iba a ser la primera mujer divorciada de la familia, etc. No te digo mis abuelos maternos ni tíos directos, tíos más lejanos, pero por todos lados la bombardeaban con que era imposible que se divorciara, imposible. Entonces mi mamá, creo yo, por lo que a mí me dejó, ella lo que estuvo haciendo fue juntando evidencias y ahorrando su fondo de emergencia, lo que yo ahora le digo a otras mujeres que es tu fondo de emergencia, ¿no?
Cuando dejas a un hombre tan violento que te violenta en privado, por más que tengas una red de apoyo que esté contigo, el miedo te queda a ti. El miedo es intrínseco, se adhiere a tu piel, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando se divorciaron, bueno, digo, nos divorciamos, como si fuera otra esposa, pero ¿viste cómo quedó? Yo metida, bueno. Cuando se divorciaron y vivimos en la nueva casa que nos dio mi abuelo, a mi mamá le daban miedo hacer ciertas cosas que sabía plenamente hacer bien. Le daba miedo dejarnos 5 minutos para ir a sacar la ropa de la lavadora. O le daba miedo dejarnos 5 minutos para ir a... ¿Porque hubo amenazas por su parte? No, las amenazas, sí. Lo que me dejó también escrito cuando murió fue la amenaza. Me dice, nunca te quise decir esto para no engendrarte odio a tu papá. Nunca te quise decir esto para no engendrarte odio con él. Pero las amenazas eran de que si yo lo dejaba, nunca te iba a volver a ver a ti. Y una vez mi papá me invitó a Zitácuaro, Michoacán, que íbamos a ir a ver. En teoría era una de las visitas que iba a hacer Fidel Castro y no sé qué. Y yo era totalmente... bueno, no voy a hablar de política, digamos, pero él quería como que yo viviera y tomara entonces me dijo, vamos a ir a Zitácuaro, Michoacán, porque viene en una visita no sé quién, y entonces vamos a que veas esto. Entonces yo como que buscaba en el puesto de revistas, en el periódico donde me dijeran de noticias de que iba a venir este político a Zitácuaro, Michoacán, y no había noticias en ningún lado de que iba a ir el político a Zitácuaro, Michoacán, y me llevó a Zitácuaro, Michoacán. Me hizo todo un cuento de por qué no había llegado el político, por qué no fue. Nos pasamos 4 días increíbles leyendo también y viendo la geografía de ahí del lugar ese donde habíamos visto, y se puso a platicar con un montón de gente y se puso a cocinar con otra señora. Bueno, el señor, maravilla. 4 días perfecto. Cuando volvimos, mi mamá era un fantasma. Era un fantasma. Supe que le había dicho que no me iba a volver a ver esa vez y me llevó 4 días. Cuando ella le aseguró y le prometió que no lo iba a dejar, regresamos. O sea, te utilizó a ti sí. Para chantajear. Sí, regresamos. Entonces, bueno, eso yo no lo supe hasta después, mucho después. Entonces, a mí por eso es que me hace mucho ruido ahora lo de la violencia vicaria, lo de la sustracción de menores para hacer daño. ¿En qué momento tu padre deja ya de buscaros? No, mi papá nunca me dejó de buscar, a mí, bueno, a todos. Cuando ya, por ejemplo, yo estaba en la selección nacional de taekwondo, por ejemplo, y como mi papá se presentaba a buscarme ahí con una cara de me estoy muriendo, no estoy comiendo, estoy barbudo, de que se me ponía ahí donde yo entrenaba, dije, no puedo, o sea, no puedo, ya dejé de ir, perdí mi beca de taekwondo, por ejemplo, con tal de no verlo. Hice todo el proceso de separación y vuelvo yo a seguir leyendo sobre el alcoholismo, las secuelas, y yo lo vuelvo a buscar. Yo acepto, cuando él me busca, yo acepto otra vez volver a verlo, pero siempre fue mi propósito que fuera terapia y que fuera a alguna clínica de alcohol. ¿Y alguna vez lo hizo? No. Yo tuve a mi primer hijo a los 27 años, lo llevé para que lo conociera y mi papá tenía tuvo otra nueva pareja, estaba embarazada. Yo le había dicho a esta mujer lo que era mi papá y lo que hacía, y le dije, te estoy advirtiendo lo que hace mi papá. Y mi papá dijo, no, estás mintiendo, eso no es así. Entonces le dije, mira papá, yo ya soy mamá y ya no quiero que mi hijo viva esto. En aquel momento yo no sabía lo que era hacer el contacto cero, ni sabía de ese término ni nada, pero dije, ya no quiero, me voy a ir de Toluca básicamente para no verte. Que eso es básicamente lo que se tiene que hacer con una persona que es un psicópata integrado. Exacto. O una personalidad narcisista, con trastorno narcisista de la personalidad, o con alguien que te hace tantísimo daño, aunque lo ames. Es contacto cero, es cero. Y desafortunadamente lo entendí hasta que fui mamá, ¿no? Cuando yo dije, yo quiero que mi hijo vea a mi papá borracho, yo quiero que mi hijo vea que llega la otra mujer de mi papá embarazada llorando porque mi papá le hizo algo. O sea, ¿quiero que lo vea mi hijo? No, me tengo que ir. Y bueno, eso se unió con que mi esposo también se iba a ir a otro lado, a Toluca, y dije, vámonos, nunca más. De mi papá en Facebook tuve solicitudes de amistad. ¿Y no has vuelto a hablar con tu papá? No, mi papá murió. Yo regreso en el 2018 a Toluca
y me contactan algunos hermanos, no mis hermanos directos, hermanos de otra mamá, y me dice, es que mi papá te quiere... No, primero me contacta una amiga de la secundaria, preciosa persona, que su papá y mi papá fueron amigos. Mi papá siempre con este problema que tuvo el alcohol y todo, terminó perdiendo trabajos, terminó perdiendo su casa, porque tampoco nos permitió vivir en lo que fue en el hogar conyugal, ¿no? Entonces, perdió todo y el papá de esta amiga mía siempre le ayudaba con trabajo, supongo con dinero, no sé, pero él lo ayudaba. Y esta amiga me manda fotos de él y me dice, amiga, tu papá te quiere ver, tu papá está muy solo, está súper solo y está enfermo, está muy enfermo y no tiene nadie que le ayude. En ese momento yo le dije, bueno, mi papá tiene como 80 mujeres, ¿no? Y tiene como, no sé, 100 hijos, debe haber alguien que lo quiera ayudar, yo no. Entonces me escuchó mi esposo y mi esposo me decía, o sea, acabas de decir, yo no quiero ayudar a mi papá. O sea, lo acabas de decir. Y le dije, ya no, o sea, ya no puedo, no puedo. Estábamos en la pandemia, no, eso fue antes, perdón. Entonces le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Estoy llevando un proceso muy complicado con mi papá, no lo veo desde hace tantos años y no quiero verlo. Y me decía, amiga, tu papá está solo, no tiene ni seguro médico. Y entonces yo, cuando me dijeron no tiene ni seguro médico ni está solo, me recordé el diario, me recordé el tal y dije, bueno, dile a mi papá por favor que existe el Hospital Adolfo López Mateos en Toluca, que puede ir y es gratis. Y es gratis y pues no, yo no puedo, yo no estoy. Bueno, me dijo mi amiga, ¿estás segura? Sí, yo no voy a ir a verlo. Entonces, en las fotos yo vi la cara de mi papá, así que me lo comería a besos, ¿no? En las fotos que me mandó él de mi papá. Pero dije, no. Lo que me hizo más decir no, sinceramente, fue que ya tengo otra hija. Tenía otra hija en el 2018, la tengo. Y dije, a ver, nunca entendí a tiempo que mi papá era el agresor de mi mamá, pero que era mi agresor mental, psicológico, y que era el agresor de mis hermanos. No lo entendí a tiempo. Pero voy a sentar a este agresor con mi hija, o voy a decirle a mi hija que voy a ir a atender a este agresor. O sea, ¿qué mensaje le voy a dar yo a mi hija de que voy a ir a atender a este agresor? Ya ni siquiera por mí. Creo que si hubiese sido por mí, hubiese salido corriendo otra vez a ayudarlo. Entonces dije, por mi hija, no. Mi esposo todavía me decía, Lulú, hazlo por ti, por tu conciencia, porque tú estés tranquila. Y le dije, mira, creo que ya he trabajado un montón en el perdón, pero por mi hija no puedo ir a atender al agresor. No puedo, que es un tema ese. ¿Y cómo es tu relación ahora con tus hermanos? Porque yo, claro, veo tu punto de vista, pero tú tenías un poder dentro de la familia extraordinario, o sea, atípico, desafortunadamente, porque eras una niña. ¿Tus hermanos, cómo fue tu relación con ellos? Bueno, mis hermanos, con el mayor todo el tiempo nos peleábamos, todo el tiempo nos peleábamos. No quisiera como andar en su vida porque él no sabe, ni tengo como autorización de hablar de la vida de mis hermanos. Pero siempre nos peleábamos. Cuando mi mamá murió, en el 2014, haz de cuenta que su muerte nos unió como con cola loca. Todos, y creo que todos, los tres, en la medida que pudimos, empezamos a mejorar nuestras vidas, a cambiar nuestros rumbos. Sobre todo mi hermano, el que me seguía, cambió su vida de una manera impresionante para bien. Entonces, tenemos nuestras diferencias como todos los hermanos, pero lo más bonito es que están incondicionalmente para mí y para mis hijos. Y además, pues casi la voluntad de tu mamá se cumplió, ¿no? Que ustedes estuvieran juntos. Sí. A ver, yo viéndolo desde el punto de vista de tus hermanos, también son, y no como tus hermanos, sino esta situación, muchos se quedan muy tocados con respecto a su autoestima, porque lo que a mí me parecía que hacía tu padre era, primero, a ti te utilizaba para triangular con tu mamá. O sea, lo que pasa es que tu mamá no se lo tomaba personal contigo, que eso es muy bonito, que algunas mujeres lo hacen, ¿no? Sí. Ella nunca se lo tomó personal contigo. Ella entendió que era la estrategia de su marido para anularla emocionalmente, utilizarte a ti. Sí. ¿No? Y tú no eras consciente de que estaba siendo utilizada. Pero claro, también en comparación con tus hermanos, tú eras la brillante, la que leía con él. Sobre todo el mayor, porque el chiquito vivió muy poquito con él, con el que seguía. Claro. Entonces, pobre el vivir en esa situación, ¿no? El decir,
O sea, soy el cero a la izquierda Sí. por parte de mi papá. Entonces, obviamente también que él se dé cuenta que esa persona pues lo hizo muy mal y que no tenía nada que ver con sus capacidades, sino que no le dio el lugar Sí. a que creciera como hijo. No, yo a mi hermano lo traté muy mal muchas veces. O sea, de hecho, el que mi hermano quiere hablar conmigo es como, o sea, gracias. Bueno, los dos, porque después cuando uno queda con muchas secuelas, yo finalmente soy una mujer que tengo que seguir trabajando en mí porque tengo ataques de ira. Obviamente siento yo que yo misma, nunca tuve un trastorno, un diagnóstico de mi papá, nunca tuve un diagnóstico de mi papá, pero sí conozco los rasgos. Y por ejemplo, no tengo un diagnóstico mío, pero yo sí tengo muchísimos rasgos que tenía mi papá que a mí me indican que yo tengo un trastorno de personalidad severo. Entonces, para mí, ¿Qué tipo de trastorno tú crees que tienes? Bueno, porque es una mujer que lees mucho, entonces seguro que ya tienes una Bueno, teoría. yo creo que tengo el trastorno narcisista en un nivel de conciencia básico como para tratarme, pero que si no me lo trato, que si no trabajo mucho en mí, puedo destruir a mi familia, puedo destruir a mis amigos, puedo destruir a quien más quiero si no me trato. Okay. ¿Tú sabes cuánta gente que está dentro del espectro del trastorno narcisista de la personalidad dice eso? Sé que muy pocas. Sí, sé que muy pocas. Eso ya Sí. dice muchísimo de ti. Sí, sí. Otra cosa que dice muchísimo de ti es la culpa que tú sientes. No se puede aceptar esa culpa porque eras una niña. Sí, yo ahora soy consciente cuando dicen, muchas veces dicen o leo que bueno, que uno de repente te escogieron las almas o que era lo que merecías o era la pareja que buscabas. Yo decía, bueno, a lo mejor te lo puedo comprar de pareja, ¿no? En pareja de amor carnal, etcétera. Pero yo era hija. O sea, yo no elegí a ese papá, yo no sé si lo elegí en otro universo, etcétera, etcétera. Hay esas teorías, yo soy un poquito más terrenal. Bueno. Si a una persona le pones una señal en chino y sigue andando y se cae, ¿puedes decir que esa persona es tonta? No, porque no habla chino. Sí. Okay. Tú eras una niña. Sí. Tu capacidad de entender el entorno era muy limitado, porque para un niño sus referentes son su padre y su madre. Sí. Su madre, para que tú no sufrieras, tapaba mucho. Sí. Y su padre te puso en un lugar que tú lo aceptaste porque, igual que si tú a un hijo le dices eres un inútil, eres un inútil, eres un inútil, al final no va a intentar hacer las cosas porque se cree inútil. Cuando un padre te pone aquí, aquí y aquí, pues tú te creíste ese rol, pero eras una niña. Sí. Para mí es muy importante puntualizar sobre mi mamá, que si bien mi mamá tapaba cosas, se ocupó de... No, y buscó la solución. Fue una mujer, la verdad, muy cerebral. Yo creo que estaba entre que todavía lo amaba, por una parte, que os amaba a vosotros, que, o sea, tenía mucha... Ella, lo primero eran ustedes. Y así pensó. Sí. Pero lo que tú tienes que quitarte completamente es la culpa y el pensar que fuiste cómplice de algo. En absoluto. Cuando tú le pegas un batazo a tu padre, ahí queda claro, ahí te das cuenta. Y es más, o antes, pero el tema es que eres una niña con un grado de lógica y de inteligencia tan alto que si algo para ti era lógico, pues no seguías. Y si tu mamá tenía una fachada de no dolor inicialmente, pues tampoco, o sea, no había manera, o sea, tienes que entender que eras una niña. Sí, de hecho, cuando ya estaban separados, a mi papá lo meten preso, por ejemplo, por agredir a un policía, y me llama a mí, y yo vuelvo otra vez a mi mamá, y mi mamá me decía, yo no movería un dedo, pero lo muevo por ti. Y fuimos a sacarlo. Y eso es lo que te duele, a veces, ¿no? Bueno, lo que a mí me duele es no haber tenido como esta claridad antes, porque cuando empieza la pandemia, que ya me llaman para decirme que estaba por morir y que me quería ver, que lo único que quería era verme, yo le dije,
a esta persona que no. Le dije no voy a ir a verlo. Mi esposo creo que hasta me decía, por favor, mi esposo lloraba y me decía, Lulú, ve a verlo porque mi esposo es divino. Me decía, Lulú, por favor, ve a verlo por ti, por un futuro, por tu conciencia, porque a lo mejor ahorita estás así, pero por tu conciencia. Le dije, no voy a ir. Y hasta ahora, algunos años después, estoy tranquila con esa decisión. Sí, le dije, no voy a ir. Yo estuve para él incondicionalmente. Yo viví años para que fuera a terapia. Esto ya es una consecuencia de eso, pero empecé como duró algunos días así en pandemia, yo empecé con muchos problemas de bursitis y se me destapó un tinnitus impresionante. O sea, yo empecé con tinnitus y tengo aquí a mi papá, él se está por morir, te quiere ver. O sea, mi tinnitus, para mí está clarísimo. A mí me empieza el sonido y es tu papá se murió, te quiere ver, te quiere ver. O sea, imagínate todavía el 2000, te estoy hablando de 2020. Entonces no lo fui a ver. Cuando empiezo con el tinnitus, una terapeuta me dijo que yo tenía que asumir la responsabilidad de yo haberme provocado ese tinnitus por no haber querido perdonar a mi papá. Cuando me dijo así, yo dije, ¿sabes qué? Yo sí he perdonado a mi papá, lo perdoné. Es más, lo he perdonado muchas veces porque he analizado muchas veces y he analizado lo que es el perdón y entonces ya lo he perdonado realmente. Sí. Pero también he vuelto y he estudiado otras cosas. Por ejemplo, yo no conocía ni siquiera conocía sobre el trastorno narcisista ni el abuso psicopático. Eso yo lo empiezo a estudiar en el 2020 de que muere y empiezo a leer como loca lo que me estaba pasando, a buscar. Claro, y además el hecho de tener hijos y decir, exponer a lo que más quiero a este tipo. No, y que además yo en mi familia he tenido ataques de ira muy feos y cuando yo estoy teniendo los ataques de ira, yo siento como hasta fisiológicamente mis rasgos se me ponen como los de él. O sea, siento como hago algunos gestos que él hacía y no sé, es impresionante. Oye, Lulú, ¿y cuando sientes eso, lo paras a tiempo? Sí, Okay. lo paro a tiempo. Pero de todas maneras, el daño está hecho. El daño a mis hijos está hecho. Tengo un hijo de 21 y una de 17 y te estoy hablando de que es un proceso de vida. Yo no termino mis procesos. Ya no me instalo en víctima porque afortunadamente encontré el cauce para hacer algo con lo que me pasó. ¿Y qué fue? Cuando yo me lleno de culpa y mi mamá ya no estaba, era como una depresión absoluta de decir, ¿cómo no me di tiempo? ¿Cómo no le dije? ¿Cómo no lo abracé más? ¿Cómo no comprendí más lo que estaba haciendo? ¿No? Esa falta de comprensión de mi parte. Y entonces empecé a informarme. Dije, ¿qué hago con esto? ¿Qué hubiera podido yo hacer por mi mamá? Y empecé como a hacer la lista de los miedos que asumí que mi mamá tenía y mis miedos ya como mamá. Entonces hacía mis listas del terror, ¿no? De estos que te enseñan a hacer para el abuso narcisista. Bueno, pero yo hacía mis listas de miedo, los que creo que tenía ella, los que yo llegué a percibir. ¿Y cuáles son? Los que tenía yo. Por ejemplo, el miedo cuando te estás alejando primero es, el miedo es la vergüenza. La vergüenza hasta con tu entorno más cercano, ¿no? Porque enseguida es porque no lo dejaste antes, o porque no gritaste. O vergüenza tóxica, porque te dejaste, porque no hiciste otra cosa. La vergüenza. Lo otro es el miedo a la violencia económica. La violencia no es porque tú no puedas generar más ingresos, sino porque todo lo que se te viene para dejar a un hombre violento, que es desde las asesorías con abogados, las asesorías psicológicas, todo el fondo de emergencia que puedes tener porque no sabes qué te pueden hacer. Tú lo dejas y tú estás temblando, o sea, tú estás en un estado de que no puedes ni gestionar tus emociones porque todo te da miedo. Salir a la calle te da miedo, salir de la cama te da miedo, que él te vaya a ver o que si alguna amiga te dice, ay, lo vi caminando tal o lo vi pasando por tal, te da miedo, te da terror. Entonces tú no puedes ni trabajar igual cuando estás dejando a un hombre violento, no puedes hacer nada igual. Entonces, ¿qué otra lista es? ¿Qué más puntos? Más puntos, el miedo a que te vas a quedar sola y nadie te va a creer. Eso es algo que te lo súper implantan. Nadie te va a creer. Nadie te va a creer. Vas a perder tu trabajo porque a la gente no le gustan las personas así separadas. Separadas. Les estás haciendo daño a nuestros hijos porque tú tenías que estar en familia. O sea, al divorciarte les estás haciendo daño a nuestros hijos. Al dejarme les estás haciendo daño a nuestros hijos. Les estás privando a un papá.
cosa que pues no te privan de un papá. El papá, si no te quiere volver a ver, es tema de él, pero no es un tema de pareja. Pero bueno, esta lista la empiezo a hacer. El problema sobre todo de qué voy a hacer sola con mis hijos. Si no puedo ni conmigo, o sea, no puedo ni conmigo, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Tengo miedo a todo, tengo miedo a ejercer mi profesión, tengo miedo a empezar algo nuevo, tengo miedo a que no me alcance para pagar la luz o tengo miedo de que pague la luz, pero entonces tengo miedo de que mis inversiones no sean las adecuadas o yo nunca tuve una cuenta bancaria propia, por ejemplo, o sea, todas esas listas de cosas y dije, bueno, yo no ayudé a mi mamá, yo la pasé muy mal en pandemia, aunque tengo a mi esposo bien, pero la pasamos mal en pandemia. Entonces dije, voy a juntar todos estos miedos y voy a hacer algo. Y entonces empecé a hacer con las amigas más cercanas y que me conocían y que saben perfectamente que si invertían conmigo no iba a pasar nada negativo. Entonces le dije, tengo este plan, quiero formar una red de apoyo entre mujeres, pero financiera, pero totalmente financiera, quiero hacer eso. Y me creyeron algunas amigas, lo hicimos, empezamos y entonces mi red de apoyo se basa en que no te falte lo indispensable, que no te falte lo indispensable ni a ti ni a tus hijos para que tu cerebro pueda seguir funcionando para generar ingresos extras. Entonces, cada vez que nosotros, siempre les digo, aquí no somos víctimas, somos mujeres fuertes que salimos adelante, pero con la plena convicción de que todos necesitamos otras personas. Fíjate lo que has dicho, que es la independencia financiera. Nunca los hombres han sido tan buenos padres y tan buenas parejas como ahora, ¿ok? Exacto. Lo que pasa es que esa minoría, como puede y se puede salir con la suya, pues ahora tiene mayor visibilidad porque nos estamos haciéndoles visibles. Pero algo que yo creo que sí es importantísimo es la independencia financiera. Tú tienes el corazón roto, aunque ames a tu agresor, aunque si sabes que tienes una independencia económica, eso es la clave para muchas mujeres que ahora mismo quieren escapar y no pueden, sí. Y no pueden. Exacto. A mí me dicen, ¿qué es lo primero que, por ejemplo, me dicen, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para dejar a un hombre violento? Le dije, punto número 1, no buscar consejos en quien no te lo puede dar. Yo no soy profesional. Entonces, yo nada más te comparto mi experiencia como persona que lo vivió. Pero entonces, como la independencia financiera entonces les digo, te voy a hablar como sentido común, haz de cuenta que no existieran psicólogos. Lo primero es necesitas dinero. Si vas a dejar a tu pareja violenta, necesitas dinero. Con el dinero, ¿qué vas a hacer? Con tu fondo de emergencia, ¿qué vas a hacer? Primero, podrías alquilarte algo porque probablemente no te deje vivir en el hogar de pareja. Probablemente te tienes que ir. Entonces te tienes que alquilar algo, pero tienes que comer bien, tienes que pagar los gastos fijos de todo. Necesitas un abogado, y asesorarte. Necesitas asesoría jurídica de un abogado de derecho de familia porque si no te puede ir muy mal. Entonces, si no tienes un fondo de emergencia de dinero, porque a mucha gente no le gusta hablar de dinero, si no tienes un fondo de dinero, no puedes dejar a un hombre violento o la vas a pasar todavía el triple de mal. Yo siempre tendría una cuenta mía guardada. Sí, bueno, de hecho... Que nadie lo sepa y que por si las moscas, ¿no? De hecho, lo que las abuelas hacían es meter dinero debajo del colchón, no. Una cuenta tuya en el que si cualquier cosa, por muy bien que te lleves con tu pareja, tienes que tener. Sí, nosotros en mi círculo, cuando les depositamos algún microcrédito o algún apoyo, solían darme cuentas en común porque decían, es que lo tengo con mi pareja. Le digo, no. ¿Sabes cuál es el requisito para nosotras? Para nosotras es que tú tengas una cuenta bancaria propia. O me decían, mira, sí tengo mi cuenta, pero por esta vez necesitamos el depósito de la tarjeta de mi esposo. No. A mí me cae tu esposo fenomenal. Pero nunca sabes. Sí, el propósito de este círculo es otro. Lulú, ¿cómo se llama tu madre? María del Carmen, le decían Camelis. ¿Te llama? Camelis. Bueno, pues yo creo que este programa va por Camelis. Gracias. Porque gracias a ella tú has empezado una dinámica tan maravillosa para tantísimas mujeres. Muchas gracias. Y yo le doy las gracias a Camelis y te la doy a ti, Lulú. Muchas gracias, Silvia. Al contrario, estos espacios son necesarios para que nos encontremos, para que podamos hablar y visibilicemos y nuestro dolor se vaya encauzando hacia algo positivo y hacia salir adelante, no quedarnos chiquitas, salir adelante y saber que necesitamos siempre de otras personas. No podemos hacer las cosas solos. Necesitamos gente que nos ayude, que nos crea
y estar dispuestos a ser recíprocos. Te agradezco muchísimo, sobre todo que menciones a mi mamá. Es su 10º aniversario hoy de muerte. Creo que mi mejor ofrenda para ella es decirle que estoy siendo feliz, que estoy comprendiendo lo que vivió, que me estoy ocupando. Todavía me muerdo las uñas, si no se está viendo, pero me estoy ocupando. Me estoy ocupando en arreglar mis dientes uno por uno, que es consecuencia también de algo que viví con ellos. Me estoy ocupando y de que cada vez que le hacemos un depósito a otra mujer, pienso que es para ella. Es ella. Sí, pienso que es para ella. Muchísimas gracias. Gracias, Camelis. Ahí, gracias por... Muchas gracias por mencionarla. Muchas gracias. Por el espacio.